Ser positivos es tener la habilidad de encontrar soluciones, de encontrar movimientos, quizás a lo mejor en ese momento no los mejores, pero por lo menos activarse para salir de una situación o comunicarse de una manera para resolver esa situación que quizás nos bloquea. Cuando hablamos de comunicación positiva, hay una cosa que solemos confundir, que es pensar que la comunicación positiva tiene que ver con la alegría extrema, el entusiasmo o a veces incluso una comunicación ilusoria. Bueno, de todas maneras, entre tú y yo, te digo que prefiero a alguien que me hable con alegría que tener a alguien un poco amargado delante, la verdad. Pero no se trata exactamente de esto. De hecho, al final, si pensamos, la palabra positividad en sí tiene muy mala prensa. Cuando dices, vamos a hacer algo positivo, la gente enseguida piensa en positividad tóxica. Y no tiene que ver exactamente con esto. De hecho, justamente en situaciones como las que viven los voluntarios, ¿no? Y las voluntarias de CaixaBank, la positividad creo que puede ser una herramienta en la comunicación muy potente para conseguir una conexión más profunda con las personas. De hecho, cuando hablamos de positividad o cuando yo hablo de positividad, para mí es la herramienta para tomar acción, la herramienta que nos permite salir de situaciones que quizás no nos acaban de gustar o situaciones que pueden ser abrumadoras, que sabemos justamente que los voluntarios y voluntarias viven con mucha intensidad. A mí me gusta mucho hablar de la positividad como responsabilidad, teniendo en cuenta que la responsabilidad es la habilidad de responder ante situaciones. Entonces, ser positivos es tener la habilidad de encontrar soluciones, de encontrar movimientos, quizás a lo mejor en ese momento no los mejores, pero por lo menos activarse para salir de una situación o comunicarse de una manera para resolver esa situación que quizás nos bloquea. Y una de las herramientas dentro de la positividad, hablando de comunicación positiva, que me parece más útil en el día a día, y no solemos hacerla, es la comunicación asertiva. Entonces, es verdad que se han escrito muchos libros y se habla mucho de la comunicación asertiva, pero yo, como soy así, la he adaptado a lo que es la positividad. Lo primero que tendríamos que hacer es entender qué tipo de comunicación habitual solemos utilizar. Y existen tres, que son la comunicación pasiva, agresiva y asertiva. Y no hay ninguna, y eso es muy importante, que sea mejor que la otra. De hecho, todos en nuestra vida tenemos situaciones en las que a veces necesitamos utilizar las tres comunicaciones. Lo importante es tomar conciencia de cuál uso habitualmente y de cuál me va a favor y cuál me va en contra según el contexto. Una comunicación habitualmente agresiva es una comunicación en la que la opinión de la otra persona no cuenta tanto. Es decir, yo decido que tenemos que hacer eso. Y a veces es útil. A veces necesitamos, en según qué situaciones, tener a alguien que tome la decisión de no tomar en cuenta la opinión de los demás porque necesitamos tomar una decisión inmediatamente. El problema es si yo utilizo esta comunicación excesivamente, puede pasar que las personas no me vean como una persona dialogante, de confianza. Y bueno, de todas maneras no le decimos nada porque como va a hacer lo que quiere, que esto suele ser algo que nos pasa. Es una comunicación que, bueno, esto no va a decir mucho a mi favor, pero que como madre a veces utilizamos, ¿no? En mi casa se hace lo que digo yo porque lo digo yo, entonces piensas, bueno, es que al final estas personitas pues no están dando su opinión, pero es que a veces es necesario, porque si dan la opinión en todo no haríamos nada. Luego tenemos la pasiva. La comunicación pasiva es una comunicación que la solemos tener cuando queremos evitar el conflicto. Cuando pensamos, uy, yo paso, yo aquí no me meto. A mí lo que me preocupa de la comunicación pasiva habitual es cuando existe una persona que siempre está aceptando situaciones con las que no está conforme y no lo dice. Entonces ahí sí que se genera un malestar emocional muy grande. Y a veces no lo hacemos, bueno, pues porque a lo mejor la persona delante pues tiene una comunicación más agresiva, porque no queremos meternos en líos, porque, bueno, pues a veces puede pasar por baja autoestima, porque pensamos que nuestras ideas quizás no estén a la altura de las ideas de los demás. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una comunicación excesivamente pasiva?
Pues que un día explotamos. Y entonces pasa aquello de, es que ya no puedo más. Y dices, a ver, y entonces todo el mundo a nuestro alrededor está como, ¿qué ha pasado? No sabemos nada. Entonces, si decidimos, porque al final lo importante es decidir, tener una comunicación pasiva en una situación en concreto, vamos igualmente a verbalizarlo. Por ejemplo, tenemos una situación, ¿no?, en que hay que tomar decisiones, ¿no?, para llevar a cabo un proyecto, ¿no?, de los voluntarios y voluntarias. No estamos completamente convencidos de que esa sea la mejor solución, pero no podemos ofrecer nada más, porque en ese momento no se nos ocurre. Entonces, el pensamiento habitual es, pues no digo nada, porque como no tengo nada que decir, mejor me callo, que también es una buena opción. Pero si no me siento cómodo, lo que puedo hacer es, escuchadme, no tengo una alternativa a lo que estáis proponiendo, pero que sepáis que no estoy totalmente convencido de que esto sea la mejor solución. Por lo menos queda dicho. Y si en algún momento tenemos alguna idea, pues entonces podremos, ¿no?, participar en esa decisión de manera distinta. Lo que es interesante de estas dos comunicaciones, agresivas y pasivas, es que hay una falta de respeto para alguien. Si yo soy agresivo totalmente, tengo una falta de respeto por la opinión de los demás. Si yo soy excesivamente pasivo, tengo una falta de respeto por mi opinión. La asertividad es la manera que podemos respetar tu opinión y mi opinión, porque eso es lo más importante. Pero es la comunicación más complicada. Más complicada porque al final hace que tú siempre estés pensando eso que vas a decir. Es decir, tener una comunicación asertiva natural al principio nos quita mucha espontaneidad, ¿vale? Porque en general, y además, no sé, en este país somos bastante espontáneamente agresivos a nivel comunicativo, ¿no? ¿Cómo podemos practicar esta asertividad en el día a día? Hay 4 pasos que hay que seguir. La primera es no contestar inmediatamente, que nos cuesta mucho, ¿no? ¿Quieres ir al cine? No. Ya está, se acabó la conversación, aquí no hay nada que hacer. El primer paso es el que yo llamo el paso del contexto. Antes de dar tu opinión, antes de valorar si sí o no, antes de incluso pensar en tu propio ego o juzgar o dar tu opinión, vamos a entender profundamente el contexto del otro. Hay que hacer preguntas que sean abiertas, que no se pueda contestar con un sí ni con un no, y que sean preguntas que yo digo no acusatorias. Si estamos en una situación de conflicto, por ejemplo, que no estamos de acuerdo en la resolución de algo, si yo te digo ¿por qué lo quieres hacer así?, es acusatorio. En el por qué, siempre en el por qué, está la puesta en duda de que tú estás tomando la decisión correcta. Si yo utilizo ¿me puedes contar o me puedes explicar cuál es el proceso que tú crees que deberíamos hacer? Estoy hablando de tu contexto. ¿Me puedes explicar cuál es tu sensación con esta situación? Estamos como ampliando esa sensación y no estamos en el hecho acusatorio. Hay que estar muy atento a las caras que ponemos. Porque claro, si yo te digo, oye, ¿me puedes contar qué es lo que hice yo el otro día que no te acabó de gustar? Y cuando tú me estás contando lo tuyo, estás en plan, con mala cara, claro, se acabó el diálogo. Yo ya no estoy respetando. Entonces yo tengo que escucharte desde la objetividad más objetiva. Tengo que realmente entender que eso que me estás contando no tiene nada que ver conmigo. O sea, quitar el ego de la ecuación para llegar a un acuerdo es básico. Justamente, segundo paso, conexión, ¿vale? Yo conecto contigo. Significa que cuando tú has acabado de explicarme tu contexto, yo voy a poner en valor algo que me has dicho. Ahora que me has dicho esto, puedo entender que no te acabe de convencer el proyecto, pero hay que verbalizarlo y no lo hacemos. El tercer punto, y ahí es donde llega lo que nos gusta a todos, que es dar nuestra opinión, que es, como lo veo yo, tiene que ver con esto, tal, tal. ¿De acuerdo? Siempre insisto, sin juzgar. Lo que tú has dicho está mal, yo creo que tendríamos que hacerlo distinto. Digo, mira, lo que yo opino, como lo veo yo, es que. Y el cuarto es siempre llegar a estas discusiones con opciones de comunicación, con opciones de encontrar un punto en común. Y esa frase siempre empieza con ¿qué te parece si? Vamos a probar esto y luego hacemos aquello. ¿Qué te parece si la próxima vez que tú sientas que yo no he estado a la altura de lo que tú pensabas, me lo dices con antelación? ¿El qué te parece si
es la colaboración, es la puesta en común. Siguiendo estos 4 pasos, vamos a conseguir siempre dar la sensación, y no solamente la sensación, sino la realidad, a nuestro interlocutor de que estamos a la escucha y no en el juicio de lo que nos dicen. Te voy a dar un ejemplo del día a día que puede ayudar a entender el concepto de estas 4 fases. Imagina que yo quiero ir al cine, tú no. Si yo te pregunto, ¿quieres ir al cine? Me vas a decir, no. Exacto. Pues eso ya empieza el conflicto porque tú no respetas, ¿no?, mis ganas de ir al cine. Entonces, cuando me dices que no, empezará ese momento de ¿y por qué no quieres ir al cine? Y ya estamos ahí en el rollo. Entonces, lo primero es pregunta de contexto. ¿Quieres ir al cine? ¿Qué película dan? Es una pregunta de contexto que además puede tener varias respuestas, porque yo te puedo decir, ostras, pues no lo sé, era para pasar la tarde contigo. Ya está resuelto. Oye, pues en vez de ir al cine vamos a tomar algo, podría ser. Yo te respondo, pues mira, quiero ir a ver Barbie, por ejemplo, ¿no? Y tú me dices, pues mira Barbie, no había pensado que ya no la daban, qué ilusión. O la tercera, que vuelve a tu sentimiento inicial, que no quieres ir al cine y Barbie menos. Entonces, aquí, segundo punto, es la puesta en valor de mi contexto, ¿vale? Para hacer esa conexión. Entonces te digo, pues quiero ir a ver Barbie. Y tú me vas a decir, ostras, no me extraña, te encanta el rosa, por ejemplo. O no me extraña, es una película que ha tenido mucho éxito. Pones en valor que mis ganas de ir a ver Barbie son justificadas y tú las entiendes. El tercer punto es tu opinión. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí ir al cine esta tarde no me apetece para nada. Cuarto punto, opciones. ¿Qué te parece si vamos a tomar algo o vamos al cine otro día o buscamos una película? Con este diálogo, que al final son 30 segundos, lo que hago yo es respetar tus ganas de ir al cine y respetar mis ganas de no ir al cine. Pero entramos en un diálogo. Y para acabar, soy muy fan de utilizar conjunciones que den un mensaje positivo, pero no me las sé de memoria, ni siquiera yo, y las tengo aquí apuntadas en el móvil para no olvidarme. Por ejemplo, utilizar aún en vez de todavía. Todavía nos quedan este esfuerzo que hacer, ¿no? Aún tenemos 2 días para conseguir este reto. Entonces, da una sensación el aún de esperanza y posibilidad, y el todavía, en cambio nos indica que aún no ha cambiado, ¿no? O todavía no ha cambiado aquello que queríamos. Además, y sin embargo, siempre da una sensación de negatividad al final de la frase. Hemos conseguido esto, sin embargo, nos queda aún esto. Además, aún podemos conseguir. Entonces le da esta información añadida de cosas de esperanza otra vez que podemos conseguir. Y el último que me gusta mucho es, en vez de ni siquiera hemos conseguido, es incluso podemos conseguir. Entonces este cambio de conjunción dan como una perspectiva positiva de acción que podemos utilizar en nuestro día a día para tener esa conexión más especial con los demás.